San Raimundo de Peñafort nació en el año 1175 en el castillo de Peñafort cerca de Barcelona. Su padre era un señor rico y feudal. Desde muy pequeño San Raimundo se sintió atraído por la vida religiosa, influenciado notablemente por la vida cristiana, ya que su madre le había ampliado esta actitud e inició sus estudios de literatura, retórica y gramática. Se especializó en filosofía y teología y llegó a ser docente tan solo con 20 años en la asignatura en Barcelona. También a esta misma edad fue ordenado sacerdote. Después se dedicó también a estudiar Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Bolonia. Allí conoció a Santo Domingo de Guzmán. Por su destacada actuación en estas materias se convirtió en una fuente de consulta permanente e incluso llegó a ser el árbitro en muchos pleitos y litigios que tenían una difícil solución. A raíz de sobresalir notablemente en estas áreas, el arzobispo lo nombró archidiácono de sus diócesis. Una vez posesionado en este nuevo puesto, lo aprovechó ampliamente para defender a los más débiles y a los más pobres. Incluso se dice que les daba su salario cuando notaba las necesidades que traían. Algunos venían sin comer, otros también llenos de deudas. Su prestigio fue creciendo y se convirtió en el clérigo más importante de la ciudad. Esto no lo llenaba, ya que siempre sentía que algo le faltaba en cuanto a su vida espiritual. A pesar de estar en constante oración, estudio y silencio, lo que lo llevó a pensar en ingresar a la congregación de los dominicos, habiendo sido esta una de las ideas que habían nacido cuando estableció sus conversaciones con Santo Domingo en la Universidad de Bolonia. Una vez ya ingresado a esta orden, a los 47 años, le pidió a sus superiores que le asignaran los trabajos más humildes, a lo que ellos le respondieron, al ver pues todo lo que había estudiado y su experiencia canónica, le pidieron que escribiera un texto sobre cómo responder a las inquietudes en torno a la moral, la conciencia y los fieles a la hora de la confesión. Ahí fue donde nació el tratado La Suma de los Casos Penitenciales. Este tratado se convirtió en un manual predilecto de todos los confesores a partir de ahí. También otra tarea que se le había asignado a San Raimundo por parte de sus superiores era realizar la confesión al rey Jaime I de Aragón. Con este rey Jaime I le pasó algo muy curioso que le sirvió incluso para adquirir gran fama, debido a que en cierta ocasión San Raimundo fue invitado a viajar en el barco del rey, quien pensaba celebrar en él, junto con sus nobles, cuando ya estuviera lejos del puerto, una fiesta. El destino de este barco era Puerto de Mallorca. Precisamente cuando ya había zarpado del puerto, iniciaron la fiesta, llena de mucha bulla y orgías, a lo cual San Raimundo no aguantó y se fue y se presentó ante el rey y le dijo que si no dejaba de hacer eso, él abandonaría el barco, a pesar de que ya iba en alta mar. El rey no le puso cuidado. Lo que hizo fue que lo mandó a confinar en el camarote y le asignó 2 guardias en la puerta para evitar que saliera, para lo cual San Raimundo se encomendó a la Santísima Trinidad, pidiéndole que diera la oportunidad de salir. En un momento de descuido de los guardianes, San Raimundo tomó su amplia capa y la extendió sobre el mar. Hizo la señal de la cruz, se encomendó a María Santísima y se montó sobre la capa y emprendió el viaje de regreso a Barcelona. Para llegar a esta ciudad normalmente se demoraban varios días, pero como San Raimundo estaba lleno de prodigios y la compañía del Padre Celestial, tan solo en 6 horas pudo llegar al puerto.
Después de que llegó al puerto de Barcelona, tomó de nuevo su capa, la cual venía seca, y se la puso, y entró a su monasterio. Cosa curiosa, porque al llegar al monasterio la sola puerta se abrió sin ninguna intervención humana. Luego entró a hacer oración a la capilla. Allí duró varias horas hasta que se quedó dormido. Ya había transcurrido un tiempo cuando fue despertado por su superior, y la cantidad de bulla que hacían las personas que estaban en las afueras del monasterio, las cuales habían venido a ver si era verdad que San Raimundo era el quien había hecho todos esos prodigios y esos milagros. Aparte de esta labor que ya habíamos dicho que era el confesor de el rey Jaime I, también le había sido la tarea de seguir predicando, lo cual le agradaba mucho. Su predicación continuó en Cataluña, Aragón, Castilla, y por esta predicación también llegó a obtener una cantidad innumerable de conversiones de musulmanes. Para el año 1230, el Papa Gregorio IX lo designó como confesor personal de él, y también le asignó la tarea de copilar toda la jurisprudencia canónica que había existente hasta ese momento. San Raimundo se dio a la tarea, y esto todo lo reunió en 5 volúmenes y le colocó el nombre de Decretos de Gregorio IX, convirtiéndose en la consulta de todo lo relacionado en esta materia en la Iglesia Católica hasta el año de 1919. Después de esto, el pontífice le confirió en el año 1235 el pálido episcopal de Tarragona, que prácticamente le tocó aceptar hasta que una grave enfermedad lo libró de este cargo. En el año 1238 lo nombraron el superior general de los dominicos. Esto le sirvió para aplicar unas reformas, dándole un vigoroso impulso y actualizando todas las constituciones. Con estas reformas lo que consiguió fue devolverle a los monjes el amor por el estudio. También abrió varias escuelas para evangelizar a los árabes en su idioma nativo. Una de las cosas que fue muy sobresalientes fue cuando le ordenó a Santo Tomás de Aquino que escribiera su célebre Suma contra los gentiles, convirtiéndose este tratado en la mayor herramienta para convencer a los moros. Después de todo esto, volvió a su función inicial, lo que tanto le agradaba, ser confesor y predicador. Esta labor la realizó hasta que partió de este mundo en el año 1275 a la edad de 100 años. Fue canonizado 26 años después, del año 1601, por el Papa Clemente VIII. Su fiesta se celebra el 7 de enero. Hasta aquí la historia resumida de San Raimundo de Peñafort. Los invitamos a seguir viendo la historia de nuestros santos católicos.